Hola, mi nombre es Marco Nolasco y este es mi trabajo final de Teorías de la Comunicación 3. Durante todo el video vamos a tratar conceptos que se vieron en clase. Trataremos de ordenarlos cronológicamente para el entendimiento de todos. Comenzamos el semestre con estos conceptos. Descubrimiento. Se trata de observar, analizar e identificar los componentes de nuestro entorno. Esto incluye a los factores que se involucran en nuestro universo. Hay dos tipos de universo. El universo común, que es lo que se percibe por todos los individuos de forma general. Es decir, podría ser un ejemplo el día y la noche. Todo mundo podemos percibir la noche y el día. Y el otro universo es el universo personal, que es lo que se percibe cada individuo de manera personal según su contexto. Aquí nos podemos meter un poco como ejemplo en las emociones. No es lo mismo lo que vive una persona que acaba de romper con su pareja a alguien que lo vio desde afuera. Ahí nos podemos enfocar un poco más en cómo lo vivió la persona que rompió, que se va a sentir probablemente más triste a la otra persona que a lo mejor sí le entristece, pero no a tal grado en el que lo lleve a un punto de crisis. Otro de los conceptos importantes que vimos al principio de clases son los límites y los alcances. Es hasta dónde estoy dispuesto a tolerar y hasta dónde sé que puedo llegar. Es importante poner límites y alcances en todos los aspectos de nuestra vida, ya que eso nos define como personas y nuestras capacidades. Todo esto conlleva un proceso de conciencia, que es un proceso de aceptación y valoración desde un punto de vista personal. Básicamente es conocer las causas y consecuencias de nuestros actos. La contraparte de la conciencia es la sobreexigencia, que es no tener conciencia a la hora de vivir, es decir, que no estamos completamente conscientes o no tenemos el conocimiento acerca de las consecuencias que tienen nuestros actos al momento de estarlos haciendo. Otra parte de la sobreexigencia es el momento de crisis, que lo cual significa una ruptura de la cotidianeidad y de la rutina que nos lleva a un punto de quiebre y de angustia. Es algo que nos saca del ordinario y de lo común y conlleva una nueva toma de acciones y decisiones. Como mencionaba hace un momento, la crisis conlleva a una ruptura de lo rutinario, es decir, que haces acciones que normalmente no llevabas en tu rutina diaria. Un ejemplo de crisis en lo personal fue cuando tomé la decisión de estudiar comunicación. Fue una decisión completamente difícil porque me llevó a tener mucho insomnio, inapetito y pues básicamente me puse a investigar bastante sobre las carreras y fueron actividades que pues no estoy acostumbrado a tener, como dormirme tarde o no comer, y pues básicamente ese fue mi punto de quiebre y fue una salida de mi rutina diaria. En este caso particular podemos ver el notorio uso del algoritmo, que es un conjunto metódico de pasos para llegar a un fin y tomar decisiones exactas. En este caso podemos ver que yo construí un método para llegar a mi fin, que era tomar una decisión, y aquí también se hizo presente la no asunción, que es que no asumí nada. No asumí que me gustaría ser comunicólogo, no asumí que me gustaría ser arquitecto, sino que me puse a investigar y desde un deber ser generé contexto, investigué y así pude tomar una decisión. Otro aspecto importante aquí es que no hay verdades absolutas. Las verdades son relativas según la persona y sus vivencias. Es decir, que una verdad puede ser la del día, pero al otro día puede ser otra verdad. No hay verdades absolutas porque pues a final de cuentas todo depende del contexto y según la persona que lo esté llevando a cabo. Otro aspecto importante dentro del curso son las necesidades humanas, que es todo aquello indispensable para la vida humana. En las sociedades modernas se han creado nuevas necesidades que giran en torno a las relaciones, es decir, algunas necesidades nuevas podrían ser la aceptación social, la compra de algunos dispositivos electrónicos, entre otras cosas. Y como lo mencionaba, esto tiene que ver mucho con las relaciones, el cómo nos relacionamos con las demás personas y el reflejo de nosotros. Todo esto se puede llevar a cabo desde nuestras necesidades humanas. Como lo comentaba, la aceptación social es una de estas muy importantes. Básicamente, nuestras necesidades son un reflejo de nuestras relaciones. Es decir, si yo necesito amor, consigo una pareja. Si yo necesito alguien con quien salir y sentirme apoyado, pues busco un amigo. Si yo necesito estabilidad emocional, busco a un psicólogo. Y es así como creamos nuestras relaciones personales. Y es así como pasamos al primer libro del curso, Las voces del desierto, de Marlo Morgan.
Dentro del texto podemos recuperar tres conceptos fundamentales, que son la naturaleza, la espiritualidad y el respeto. Por parte de la naturaleza, tenemos dentro del libro que se relaciona a la naturaleza casi como un ser teológico y divino, que procura el bien de los aborígenes. De aquí podemos desprender lo esencial del humano. Esto quiere decir que todo tiene un propósito de ser. Su existencia no es en vano de ninguna cosa. La naturaleza no crea por equivocación, pues provee alimento, refugio, entre otras cosas, si así lo desea. En el rubro de espiritualidad, podemos apreciar en el texto la presencia de una persona encargada de la misma, que es la mujer espíritu. Los aborígenes, cada día al despertar agradecen a la divina unidad, al planeta y a la naturaleza por lo presente y por lo futuro. De aquí se desprende el razonamiento del ser, de la existencia. Se tiene como primer plano el ámbito físico, que es lo tangible y lo visible, el ámbito cuántico, que es lo intangible y lo no circunscrito, que es el reflejo de nosotros mismos en la relación con los otros. La espiritualidad es algo casi nato al hombre, es decir, que busca dar explicaciones a los fenómenos diarios de la vida, casi como se tratara de un contexto de castigo y premio. Habla de la inocencia de nuestra percepción en las cosas. El otro concepto es el respeto. Dentro del libro vemos que en la tribu existe un gran sentido de respeto hacia el otro, hacia los individuos, hacia todo, la naturaleza, animales, etc. Todos son seres espirituales y no se juzga a nadie por ser diferente. Es casi un pensamiento utópico, es decir, que viven libre de prejuicios. El siguiente texto son 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Harari. En este texto nos encontramos con 5 grandes conceptos, que es el desafío tecnológico, el desafío político, desesperación y esperanza, verdad y resiliencia. El desafío tecnológico representa el problema de crisis del liberalismo como sistema único de funcionamiento con la llegada de las nuevas tecnologías. Aquí podemos apreciar otros conceptos que son la decepción, el trabajo, la libertad y la igualdad. El desafío político, esto hace referencia a la cooperación global como frente al reto tecnológico. Y esto representa también el abandono del nacionalismo. Deben trabajar todas las naciones como comunidad, civilizadamente, abandonando el nacionalismo, la religión y aceptando la inmigración un poco para poder avanzar todos como comunidad. En cuanto a desesperación y esperanza, podemos ver los retos y desacuerdos entre las estrategias de enfrentamiento a los mismos. La humanidad puede salir a flote con calma y valores del laicismo. Aquí podemos ver dentro de esta parte del texto términos como el terrorismo, la guerra, la humildad, Dios y el laicismo. En la verdad, podemos ver que el mundo está lleno de desinformación e información falsa. Aquí, para contrarrestarlo, se debe optar por buscar fuentes fiables para evitar caer en el prejuicio desinformado. Aquí tenemos la ignorancia, la justicia, la posverdad y la ciencia ficción. En términos de resiliencia, podemos apreciar la distinción de la ficción y la realidad para hacer frente a los retos existenciales que se interpongan. Aquí tenemos la educación, el significado y la meditación. Haré hincapié en la meditación ya que es un contexto que vimos en repetidas clases. Es básicamente darle significado a todas las acciones de nuestro día a día. Ver en qué fallamos, ver qué estuvo bien, qué estuvo mal y cómo podríamos reparar los daños. Es decir, es un proceso de introspección en el cual se busca mejorar. Seguimos con el texto de la gran bifurcación de Ervin Laszlo. En este texto de Laszlo recae la importancia de la toma de decisiones y de acción. Laszlo nos propone que nuestras decisiones día a día tienen consecuencias y son trascendentes para el ecosistema en el que nos desenvolvemos. De aquí podemos rescatar dos teorías importantes, que es la teoría del campo acásico, que esto quiere decir que existe un metaverso, que provee información del mundo actual y universos pasados. En el campo A, podríamos decir que podría llegar a explicar la razón del universo. Y por otra parte, tenemos la teoría del cambio global, es decir, que tú puedes cambiar el mundo desde dos puntos, desde el derrumbamiento, que sería desde la desigualdad y la lucha de potencias, y de la brecha, que sería la unión de las organizaciones para el bien común. Lo que Laszlo nos propone es que la información, el conocimiento y la toma de acciones pueden cambiar el rumbo del mundo, es decir, que estas no son intrascendentes y que sí tienen un peso en el universo o en varios. Posteriormente seguimos con la teoría del caos,
La teoría del caos nos habla de los sistemas cuyo comportamiento es impredecible, es decir, las variables y los componentes como el tiempo son los determinantes del fin de los mismos, pero no se conoce el fin. Las características principales de la teoría del caos es que no es un proceso lineal, por tanto, no es predecible. Intervienen dentro de él factores como la falta de equilibrio, factores caóticos, el tiempo y variables del mismo. También se le conoce como el efecto mariposa, es decir, no sabemos si el aleteo de una mariposa afecta las corrientes del aire a tal grado de hacer un fuerte oleaje en las costas y este produzca un tsunami. No obstante, no el caos siempre es malo, se tiende a relacionarlo con desastres negativos, pero solo representa un cambio a la estructura cotidiana para hacer conciencia y buscar posibles soluciones, aunque no siempre se puede saber al 100% el desenlace. Los sistemas dinámicos pueden ser estables o sutiles. Esto es cuando dos soluciones tienen condiciones iniciales cercanas y se conservan así a lo largo del tiempo. Este tiende a lo largo del tiempo. Inestables o ultrasensibles. Las soluciones tienen condiciones diferentes. Al contrario de las estables, estas se van divergiendo según los factores que intervengan. Y por último, los complejos o caóticos. Esto es cuando el sistema no es inestable. Sin embargo, las soluciones mantienen una distancia finita. Las soluciones se mueven irregularmente en torno al atractor. Después tenemos a la sincronía. La sincronía puede definirse como sucesos inesperados, pero que involucran personas cercanas a mí. Parte de un supuesto en el que todas las acciones que hacemos tienen un significado para el universo. Todo lo que me pasa dentro de un universo sirve para darse cuenta que no es irrelevante para él mismo. Prácticamente explica que tu existencia y tus acciones son relevantes para el universo. Ya para terminar el trabajo, me quedo con estos dos conceptos que fueron importantes y trascendentes para mí dentro de este semestre. El número 1 es que hay que dejar ir para vivir en paz, y el número 2 es vivir desde el alma, es decir, es abandonar el odio, el ego, la ira, la ansiedad, añoranza y la duda. Y bueno, pues este fue mi trabajo final. Gracias.